Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy tenemos un tema muy interesante en materia laboral. Reciban como siempre los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Antes de empezar con este webinar, tenemos indicaciones muy importantes para ustedes. Adelante, Erika, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Uriel. Buenas tardes, doctor Rubén. Buenas tardes con todos nuestros gremiados y la comunidad jurídica de Arequipa. Como siempre, agradecerles su preferencia y participación continua. Simplemente lo que tengo que indicarles, después de haber pasado por su proceso de inscripción, deberán estar atentos al link de asistencia que se les colgará en el chat de esta sala. El link es un enlace que sale con letras azules titulado como link de asistencia. Este enlace, como les indico, aparecerá por el lapso de 30 minutos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es darle clic y consignar en él su número de DNI. El sistema va a cargar y nuevamente les va a arrojar un nuevo mensaje indicando marcar asistencia. Nuevamente le dan clic en ese renglón donde dice marcar asistencia y el sistema comienza a verificar y les arroja otro mensaje como con el check-in de asistencia registrada. Igualmente darle clic y con eso están confirmando su participación. Así también indicarles que si durante la ponencia del doctor Rubén le surge alguna pregunta o duda, no duden en digitarla de inmediato para que al final de la ponencia podamos absorber sus dudas o consultas. Muchísimas gracias, doctor Uriel. Adelante. Gracias, Erika. Bien, como decíamos, hoy en este miércoles laboral tenemos un tema muy interesante. El tema es la inspección de trabajo en el Perú en el marco de la Agenda 19. Y estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Rubén Patricio Vázquez Sandoval, quien es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, especialista en Derecho Laboral por la PUC, supervisor e inspector de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Doctor Rubén, bienvenido a este webinar nuevamente. Le damos gracias siempre por su colaboración y le cedemos la palabra para su exposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy amable, como siempre, saludar ante todo a quienes nos están siguiendo en este evento de mucha relevancia. Ya vamos a comentar un poco el enfoque que le vamos a dar, que proviene además de una articulación que se está gestionando y que ya voy a entrar en detalle. Saludar también a mi colegio profesional, ¿no? Al Colegio de Abogados Arequipa, que siempre está dando estos importantes espacios para profundizar en temas que son no solo de relevancia jurídica, sino y sobre todo o a la vez de relevancia social, sobre todo en un contexto que sigue siendo álgido en varios niveles con el país. Muy bien, entonces nosotros el día de hoy estábamos planteando abordar un poco un tema específico de lo que es la Agenda 19, que bien el Ministerio de Trabajo sostiene como una línea de trabajo, ¿no? Como una agenda con el movimiento social, especialmente de los trabajadores y por ende del mundo del derecho laboral, y que en su momento fue impulsado por el exministro de Trabajo, Iber Maraví, pero que también continúa en desarrollo a la fecha, y donde se han dado avances en algunos puntos, tal vez no como se quisiera, pero ciertamente se ha avanzado en algunos puntos, a su vez como también en nuestro caso, pero me voy a disculpar. Entonces, pero también hay puntos que están pendientes, justamente como el punto 4 de la Agenda 19, que es el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es decir, si pudiéramos enfocarlo en un tema mucho más específico, mucho más integral, es el fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo, ¿no? Y para eso nosotros vamos a hacer brevemente un diagnóstico, no sin antes decirles que esta propuesta que ahora les voy a exponer es una propuesta que, como bien se ha dicho, yo soy supervisor e inspector de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Pertenecemos, a su vez, a un gremio, ¿no? Que es, en este caso es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAFIL.
que está propiciando, está impulsando una propuesta de fortalecimiento a nivel legislativo y reglamentario en lo que es la inspección de trabajo, y es lo que el día de hoy vamos a explicar un poco más en detalle, sobre todo porque el día de mañana es una cuestión que puedo decirles ahora. El día de mañana nosotros estamos acudiendo al Congreso de la República, a la Comisión de Trabajo, por invitación de la presidenta de la Comisión de Trabajo, de la congresista Isabel Cortés, para ya en una mesa de trabajo abordar legislativamente las modificaciones que son convenientes, que son de interés social respecto a lo que es la inspección de trabajo. Como esto ya se va a trabajar en una mesa de trabajo oficial, entonces es de bastante relevancia lo que ahora les voy a compartir, que a la vez es una propuesta gremial, ¿no? Es una propuesta gremial que consideramos de manera integral aborda, y además con conocimiento interno de lo que es la inspección de trabajo, los puntos donde consideramos importante profundizar muchos detalles. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos del punto 4 de la Agenda 19, es decir, del fortalecimiento, disculpen un momento, vamos a conectar acá para que no haya problemas. Tenemos que hacer una evaluación de la situación institucional. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros hablamos de fortalecimiento, ¿no? Porque se fortalece aquello que está debilitado, que ya se tiene un diagnóstico, tal vez de flexibilización, que particularmente los inspectores de trabajo en general hemos caracterizado así la institución. Ahora, esto no es una situación que caracteriza solamente los inspectores de trabajo, el cuerpo inspectivo de trabajo a nivel nacional, sino y sobre todo es una situación que aqueja al movimiento laboral, al movimiento de trabajadores, al movimiento sindical a nivel nacional, ¿no? Como es así, entonces tenemos que hablar de un fortalecimiento viendo cuáles son las debilidades que hoy por hoy, de manera muy concreta, se observa en lo que es la inspección de trabajo. Entonces, la primera pregunta, como ustedes lo están viendo ahora, que nosotros tendríamos que hacernos es si es legítima institucionalmente la SUNAFIL. Esa es una cuestión que no se debe esquivar, que ninguna institución pública debería esquivar, procurar su legitimidad, evaluarla constantemente, porque finalmente las instituciones públicas, el Estado, tienen una razón de ser respecto a su utilidad social. Lo que lamentablemente tenemos que decir, porque nosotros somos partes pues, justamente de la institución, es que hay una desaprobación de los usuarios porque se considera que hay una demora excesiva, ¿no?, en el tratamiento de los procedimientos inspectivos y administrativos sancionadores que se dan en SUNAFIL. Hay una insuficiencia de medidas protectoras, ¿no?, con los derechos fundamentales que cautelamos y que además son eje de un Estado que quiere preciarse de ser un Estado constitucional de derecho. También tenemos que decir, cuando nos preguntamos si es legítima institucionalmente la SUNAFIL, es que hay una desaprobación, esto es muy cierto, del movimiento sindical en general del país. Ciertamente un movimiento sindical que se debilitó bastante en los años 90, pero que es existente al día de hoy y que además es creciente. Entonces, si los usuarios, si los actores principales de la institución desaprueban, consideran que hay una inoperancia a nivel de SUNAFIL, por supuesto que tenemos que hablar en cuáles son esos puntos débiles y cómo los fortalecemos. ¿Se cautela eficazmente los derechos laborales en el país? Esa es otra situación que nosotros tenemos que preguntarnos cuando hablamos justamente de fiscalización de trabajo. Si hay una protección debida, como el Estado está obligado por múltiples convenios y tratados internacionales a realizar, entre otros, la progresividad de derechos laborales. Pero lamentablemente, y aunque esto es el marco general, no es el marco específico del fortalecimiento de la inspección de trabajo, pero vamos a ver que la situación laboral en el país se flexibilizó y precarizó con las reformas que se dieron fundamentalmente en los años 90, ¿no? Entre otras cosas, se eliminó, por ejemplo, la estabilidad laboral absoluta,
que es una piedra angular para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, nada más y nada menos que las libertades sindicales. De lo contrario, aunque se reconozcan a nivel constitucional, la verdad es que no son practicables porque al no haber estabilidad laboral absoluta, al ser una estabilidad laboral relativa, lo que predomina, como de hecho ustedes lo pueden constatar, además de la informalidad, es los contratos de trabajo temporales, es la situación donde no hay una permanencia, una relación laboral indeterminada, que es la regla en el mundo laboral, pero no en el caso del Perú, donde no se ha podido revertir, ¿no?, lo que ocurrió en la contrarreforma laboral de los años 90. Ese es el marco general, ¿no? Pero si vamos a la especificidad, vamos a ver que es una FIL también ha sufrido un proceso de debilitamiento normativo, a pesar de que ha habido un avance medio, ni siquiera muy profundo, pero había un avance medio de su capacidad operativa, eso también es cierto. Antes a nivel nacional, pues los inspectores eran un número muy ínfimo, ¿no? La OIT, por ejemplo, recomienda que en el Perú, de acuerdo a su población económicamente activa, debería tener un promedio de 1.800 a 2.000 inspectores, ¿no? Un inspector por cada 10.000 trabajadores de la población económicamente activa. Antes la inspección de trabajo tenía tal vez 100, 150, 200 inspectores. Ahora estamos llegando a 850. Es insuficiente, pero es un avance. Por eso decimos que es un avance medio en su capacidad operativa. Pero a la vez que se iba avanzando en su capacidad operativa, se le iba debilitando normativamente, sobre todo con una serie de lo que entendemos como contrarreformas al sistema inspectivo desde el año 2016, fundamentalmente, del año 2016 en adelante, donde el fuero de la inspección de trabajo ha sido atacado en varias aristas normativas, legislativas y reglamentarias, y esto definitivamente no permite cautelar de manera eficaz los derechos laborales en el país. Eso merece que se fortalezca o que siga así. También por eso podemos hablar de fortalecimiento necesario, imprescindible, como lo plantea la Agenda 19 de la SUNAFIL, porque si no estamos dejando los derechos fundamentales de segunda generación, es decir, los derechos laborales y los derechos colectivos sindicales, en letra muerta. Y eso lo que genera en blanco y negro es conflictividad social. Lo que genera es desigual redistribución de la riqueza que se va generando en el país. Eso genera que no estemos en un estado de bienestar, como es verificable lamentablemente en nuestra sociedad. Entonces, eso trae a la larga una serie de problemas que van escalando de lo social a lo político, de hecho que lo estamos verificando, y nos hace inviable en muchos extremos, y si lo vemos desde el Estado de Derecho, pues estamos hablando que estamos muchos años retrasados respecto a otros países. Es fundamental cambiar la visión orientadora de la inspección de trabajo a una visión eficazmente protectora y fiscalizadora de los derechos laborales. Es fundamental, vamos a responderlo desde las siguientes aristas. Primero, hay una sensación de impunidad ante la infracción laboral, ¿no? Esto se puede verificar, ustedes pueden entrar a la página de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y verán los comentarios. Y creo que eso hablaría por sí solo. Entonces, sí hay una sensación de impunidad ante la infracción laboral, ¿no? Entonces, el Estado peruano tiene que urgentemente revertir ello, ¿no? Y esto no es una cuestión de lo que los operadores jurídicos, personal en general de SUNAFIL tenga sobre sus hombros, sino que la estructura normativa, como vamos a hablar ya en detalle desde la siguiente diapositiva, es muy garantista, pero curiosamente en SUNAFIL el sujeto administrado no es un ciudadano a pie, con el cual sí hay que ser muy garantista. Es totalmente acertado ser garantista con el ciudadano, pero no, en el caso de SUNAFIL no es una persona natural, no es un ciudadano el administrado, sino es una empresa, no es una persona jurídica y normalmente es administrado en SUNAFIL porque ha cometido infracciones. Entonces, no se puede ser garantista con la infracción laboral, no se puede ser garantista con empresas que lesionan los derechos de sus trabajadores.
Eso es una cuestión urgente que debe ser abordada cuando hablamos de fortalecimiento de la inspección de trabajo. No debemos esperar, y es lamentablemente lo que sucede en el país, a situaciones como la que se dio en Galería Nicolini, que recordarán los hechos lamentables, penosos, de hecho que los responsables de la muerte de aquellos dos compatriotas tan jóvenes merece al día de hoy sanciones penales por fomentar trata de personas, por fomentar formas de, o las peores formas de prácticamente podríamos decir de esclavitud laboral en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, de trabajo forzoso, esto ya ha sido investigado inclusive en materia penal, el caso como el que se dio en McDonald's también, ¿no? Entonces, solamente es ante estos hechos que son lamentables, que se den en el país donde mueren trabajadores porque no se cumplen las normas laborales, no se cumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo, donde recién nuevamente la inspección de trabajo hizo una firma al foco público, se agravan multas, pero no se va a las causas directas, a las raíces, que es lo que un poco ya les iba adelantando, ¿no? De cómo está enfocado actualmente la institución y la inspección de trabajo en general en el Perú, ¿no? Y esto hace que hayan muchos derechos declarativos, donde también, además de que en el marco general las relaciones laborales en el Perú o los derechos laborales se han flexibilizado, lamentablemente, se han precarizado, lamentablemente, entonces hace que hayan derechos declarativos a pesar que son derechos fundamentales. Estamos hablando de las 8 horas. INEI dice que el trabajador peruano, o sea, es una información oficial, ya trabaja en promedio 14 horas. O sea, estamos en un retroceso de 136 años desde la gesta de los mártires de Chicago, que justamente se dio pues para obtener las 8 horas. Se ha retrocedido. O sea, las 8 horas prácticamente no existen en el Perú, ¿no? Los trabajadores en promedio trabajan 14 horas, lo dice INEI. El derecho a huelga es casi una excepcionalidad. Ustedes han visto, ¿no? Como con el caso de Corpa, parece para la sociedad en general, o tal vez para la opinión pública que tiene acceso a medios de prensa, que el derecho a huelga pues es algo impresionante que sea en el país, ¿no? Es algo donde la gente se alarma, eh, pero en los países del primer mundo el derecho a huelga es algo totalmente común, es una herramienta, sí pues, para contrapesar el desbalance material que hay entre un trabajador y un empleador, ¿no? Para poder alcanzar reivindicaciones colectivas. El derecho a huelga acá prácticamente se aprueba en unos 5 o 6% de casos, ¿no? La libertad sindical también, con un marco general de derechos laborales flexibilizados, precarizados, ¿quién ejerce libertad sindical? Entonces no nos sorprende que en el Perú la tasa de sindicalización sea tan baja. No llega ni al 5% porque en pandemia bajó a 4,23, ¿no? Mientras que en otros países de la propia región alcanza el 40-50%, ¿no? Con sociedades que, bueno, al margen de la apreciación política que pudiéramos tener esas sociedades, concretamente, sí están garantizando la libertad sindical de sus ciudadanos. Acá no. O el fuero sindical, ¿no? O sea, en Perú ya prácticamente los dirigentes sindicales son despedidos sin ningún tipo de reparo, a pesar de que es considerado, como ustedes saben, jurídicamente como despidos nulos, pero no tienen una protección eficaz, tal vez como en otros países, donde para poder despedir a un dirigente sindical, previamente tiene que haber autorización judicial. Acá no existe eso, entonces realmente no se le protege con el fuero debido a un dirigente sindical. Entonces, se comienzan a dar una serie de derechos declarativos, a pesar de ser fundamentales, que solo aparecen en la norma, más no se dan de manera práctica, ¿no? En la sociedad. Entonces, todo esto en lo que le compete a SUNAFIL es también responsabilidad de una visión orientadora, preventista, amable, o los otros términos que se puedan decir respecto a lo que no debemos hacer. La inspección de trabajo lo que tiene que hacer es proteger eficazmente y fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales. Tiene que tener una capacidad altamente disuasiva
porque lo que se está ventilando es la remuneración de un trabajador. Entonces eso no debería ser relativizado, no debería ser de ninguna forma visto como una cuestión de tercer o cuarto orden, sino de primer orden en una sociedad que, reitero, quiere jactarse de Estado democrático, porque la verdad es que estamos muy lejos de eso, y peor de tener una posición realmente de Estado constitucional de derecho. Bien, ahora vamos a entrar a los detalles en las grandes aristas que, como les decía, no solo desde mi posición, sino también como gremio, como Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAFIL, hemos considerado y hemos alcanzado a distintos espacios y, como les decía, en una mesa de trabajo que se está instalando el día de mañana, se va a comenzar a abordar en el Congreso de la República. ¿Qué debe tener una nueva ley de fortalecimiento de la SUNAFIL? Es lo que debemos preguntarnos, porque ya es claro de que sí es necesario que SUNAFIL tenga un cambio, un cambio de rumbo para poder ser una institución a las expectativas de a quienes responden, ¿no? Que ese trabajador, el ciudadano a pie que acude porque le incumplen alguna situación laboral. Entonces, consideramos que los puntos que deben estar, que ustedes están viendo en pantalla, son, entre otros, que la nueva ley de fortalecimiento de SUNAFIL, las normas que fortalezcan la institución, que esperamos prosperen, ¿no? Esperamos de que realmente la representación parlamentaria se aboquen a temas de este tipo, tan importantes, tan necesarios para los trabajadores, bueno, para el ciudadano que en general es muy maltratado en nuestra sociedad. Y no se distraigan en otros temas, porque esto por presiones de poderes fácticos muchas veces se dejan de lado. Y eso no es ser representante de la nación, eso es representar intereses particulares, que no es lo que corresponde a un Estado de derecho, menos a un Estado constitucional de derecho. Entonces, creemos que debe promoverse la emisión de una norma legal que precise que la SUNAFIL es la única entidad con competencia inspectiva laboral. Eso es muy importante, ¿y a qué me refiero? Actualmente en el Perú, podríamos decir que todavía, ¿no? Hay dos sistemas, hay dos entes que hacen fiscalización, inspección de trabajo en el Perú. ¿Y cuáles son esos dos entes? Por un lado, SUNAFIL, ente rector según el convenio 81 de la OIT, pero también los gobiernos regionales, ¿no? A pesar de que cuando se da la ley de creación de la SUNAFIL, en su exposición de motivos, de manera ardua, de manera vasta, se explicaron las razones por las que tenía que salir. Seguramente esto inclusive va a colisionar con las posiciones de algunas otras posturas, pero nosotros sí nos afirmamos en que la inspección de trabajo debe ser centralizada, pero actualmente así no es en el Perú. Hay una inspección que está reservada a SUNAFIL y otra que se le da a los gobiernos regionales respecto a las microempresas que bajo listados se aprueban anualmente. Esto, además de no tener un sentido ni siquiera operativo, ¿no? Porque el trabajador de una microempresa afectado no sabe si ir, y muchas veces está entre una institución y otra. Está entre SUNAFIL, le dicen que tienen que ir a la Dirección Regional de Trabajo de turno, y no se entiende por qué se mantiene esa competencia a los gobiernos regionales, y peor no se entiende cuando se dio una mal llamada ley de fortalecimiento en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Se hace una transferencia de inspectores de competencia, pero temporal, por 8 años. No es como una suerte de norma que no quería dejar descontentos ni a unos ni a otros. Pero lo que finalmente hace es generar una situación inestable en cuanto a competencias, conflictiva, y que debe ser totalmente regulada con una norma, como decía, que de manera definitiva a SUNAFIL le atribuya toda la competencia inspectiva laboral, que además, reitero, cuando se crea SUNAFIL y en su exposición de motivos, se prevé pues de que justamente en las direcciones regionales no había, y de hecho eso es constatable, basta evaluar los informes anuales que se daban de la inspección de trabajo,
ni la capacidad técnica es real, ¿no? Porque ya los operadores, los trabajadores que entran a SUNAFIL tienen un concurso de un estándar bastante, un concurso público de estándar bastante alto, ¿no? Esto no sucedía antes, era una cuestión no tan, digamos, profesional, y esto generaba que en los momentos, en el avance del procedimiento sancionador, muchas veces las multas eran insostenibles, ¿no? Y finalmente el trabajo realizado veía foja cero, lo que además es una grave responsabilidad, ¿no? Administrativa. Entonces, por varios lados es fundamental que SUNAFIL de manera definitiva sea el único ente con competencia en inspección de trabajo. Además, consideramos que al hablar de fortalecimiento de la SUNAFIL, conforme la Agenda 19, que sigue siendo línea de gestión en el Ministerio de Trabajo y prevé como un punto álgido y necesario a avanzar, esta nueva ley de fortalecimiento debería también prever de que haya una línea de carrera adecuada, ¿no? Que haya una línea de carrera conforme a las expectativas que requiere la inspección de trabajo. ¿Esto qué significa? En primer término, nosotros cuando vemos las competencias de los inspectores de trabajo, vamos a ver que hay 3 escalas que, por cierto, son insuficientes, y que son la inspector auxiliar, inspector de trabajo, supervisor e inspector. Esto, en primer término, respecto a la denominación de que un inspector sea inspector auxiliar, en los hechos no es real, porque prácticamente se hace el mismo ejercicio de competencias entre inspectores auxiliares y de trabajo. Entonces, restringen necesariamente, y por cierto que esto hace además que en algunos procedimientos en sancionadores hayan cuestionamientos, hayan nulidades a algunos procedimientos, lo que no debe ser de ninguna manera, porque eso le genera un gasto al Estado que finalmente que no va a nada. Entonces, nosotros planteamos de que esta denominación sea retirada, como inclusive en otras, en latitudes de inspección de trabajo se realiza, no hay tal figura, y que además se amplíe la carrera. ¿Y bajo qué principio? La carrera o la línea de carrera en la inspección de trabajo debe ser la más meritocrática posible. En SUNAFIL solamente hay 3 escalas, y esto genera, y de hecho tal vez ustedes puedan verlo y revisarlo, hay mucha problemática en SUNAFIL porque hay mucha designación discrecional. Eso no es saludable para una institución, nunca va a ser saludable. Lo que sí es saludable es promover la meritocracia y que la discrecionalidad sea una excepción en la gestión pública. Tiene que haber discrecionalidad, pero lo que debe fomentarse siempre es profundizar la meritocracia, que es muy restringida en SUNAFIL. Y a pesar que hay una exigencia para la línea de carrera de las piezas fundamentales, que es el cuerpo inspectivo en la inspección de trabajo, pero esto queda, digamos, mutilado, queda zanjado, cuando solamente una línea de carrera tiene 3 niveles. Debe profundizarse, y también lo hemos planteado en esos términos en lo que debería ser una nueva ley de fortalecimiento de la SUNAFIL. Fortalecimiento institucional, por supuesto, prevé que tiene que implementarse una autonomía económica y presupuestal de la SUNAFIL. Sin esto, prácticamente estamos hablando de nada, ¿no? No se puede hablar de ningún fortalecimiento si no hay autonomía económica y presupuestal, ¿no? Y no la tiene SUNAFIL. Es más, tiene un presupuesto muy insuficiente para las grandes necesidades que tiene que atender. Entonces, de buenas voluntades no se gestiona el aparato público cuando se trata de cautelar derechos. Esto tiene que venir acompañado necesariamente de temas económicos y presupuestales que en el caso de SUNAFIL tienen que enfocarse con autonomía. También, por ejemplo, nosotros planteamos en que la SUNAFIL vea, entre otras cosas, por ejemplo, la creación de una Escuela Nacional de Fiscalización Laboral. Y ustedes dirán, pero que esto es algo muy específico. No es algo muy específico, no es algo
tirado de los cabellos, porque instituciones como la Contraloría o la SUNAT tienen, por ejemplo, su Escuela Nacional de Control, o la SUNAT tiene su Instituto Aduanero y Tributario, pero SUNAFIL no lo tiene. Entonces, esto muestra la importancia que de los derechos laborales tiene el Estado peruano. Fortalece instituciones en algunos aspectos que le interesan, pero no lo que es de carácter tuitivo para el ciudadano. Porque una escuela nacional, las competencias, la capacitación permanente para los operadores de la inspección de trabajo es fundamental para aplicarla adecuadamente al momento justamente que hay reclamaciones de un trabajador o de un sindicato. Esto es muy necesario en una primera arista de lo que debería ser el fortalecimiento de SUNAFIL. Ahora vamos a pasar a otro punto, otra de las aristas que consideramos que son necesarias, o es una de las aristas más necesarias que hoy por hoy debe ver SUNAFIL, que denominamos las sanciones efectivas ante el incumplimiento del marco jurídico laboral vigente. Primero nosotros tenemos que ver que la inspección de trabajo pues se ha convertido de ser un procedimiento expeditivo en la cautela de cumplimiento de la normativa de derechos fundamentales, sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Ya no es un procedimiento expeditivo. ¿Cómo es la inspección de trabajo hoy por hoy en el Perú? Es un procedimiento burocrático, tolerante y auspiciador del incumplimiento de la normativa. Eso es lo que está pasando. Esa es la contrarreforma que yo les decía, que desde el año 2016 intensamente se ha comenzado a aplicar en la inspección de trabajo, en particular en SUNAFIL. Entonces, nosotros esto lo decimos porque de una manera un ejemplo muy didáctico que yo podría darles es de que en muchas instituciones, cuando hay incumplimiento a la normativa que se fiscaliza, ¿qué hace esa institución? Por ejemplo, SUNAT. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es multar, iniciar un procedimiento sancionador que si tú subsanas el incumplimiento, pues te reducen la multa, pero no te dejan de multar, ni hablar. Eso es muy peligroso en términos institucionales. Es casi como renunciar a tu fuero. Entonces, esto que es hasta de sentido común, lamentablemente en la normativa de la inspección de trabajo en SUNAFIL o de la inspección de trabajo en el país es todo lo contrario. A un empleador se le da la oportunidad de subsanar su incumplimiento sin proponerle, librándolo de un procedimiento sancionador que le correspondería, si no pagó un sueldo y 8 meses después sigue sin hacerlo, sin cumplir un convenio colectivo en A o B extremo, ¿no? Lo que la norma propicia en la inspección de trabajo en el país ahora es algo tan delicado como que si hay la subsanación, simple y llanamente el empleador queda sin sanción. Y esto genera todo un círculo vicioso, debe ser de los temas más preocupantes que tienen que ser de manera inmediata revertidos en la inspección de trabajo, porque es la madre del cordero. Con esto se condena a SUNAFIL prácticamente a ser una oficina de recursos humanos de las empresas que se acostumbran al saber que al subsanar van a quedarse sin una sanción efectiva. Simplemente esperan que los trabajadores la denuncien. El trabajador que no lo haga, bueno, se quedará sin paga, ¿no? Y el trabajador que lo hace, nosotros tenemos que una y otra vez, reiteradamente, solicitar el cumplimiento, que seguramente lo harán. Hay otras empresas que no, pero los que lo hacen se quedan simplemente sin ningún tipo de sanción efectiva, ¿no? Y esto es una claudicación en el fuero, como yo decía, y en el deber del Estado peruano de cautelar los derechos laborales de los trabajadores. Esto es muy importante que sea entendido y que sea revertido, como nosotros estamos planteando en un fortalecimiento de lo que es la SUNAFIL y de la inspección de trabajo en general, ¿no? Nosotros, como ustedes verán en la diapositiva, proponemos que la ley 28.806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, sea modificada en sus artículos 5.53, 14 y conexos, precisando que el cumplimiento de lo requerido, muy bien, yo te requiero que pagues las gratificaciones que has dejado de pagar hace 2 o 3 años. Que el cumplimiento, y lo hace la empresa ante mi requerimiento, efectivamente, paga las gratificaciones, ¿no?
Esto no debe eximir de la extensión de la respectiva acta de infracción. Si esto se logra avanzar y realmente se logra a constituir, se reenfoca este sistema orientador, preventista, que entre línea y línea es una visión de SUNAFIL totalmente flexibilizada, ¿no? De la inspección de trabajo totalmente debilitada. Si nosotros lo logramos revertir, sin lugar a dudas, el cumplimiento de la normativa sociolaboral, de fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo será muy distinta en el país, porque ya ante cada infracción que se haga, no va a haber una suerte de que puedo subsanar y me libro de polvo y paja, sino que va a haber una sanción. Y ahí estamos hablando de términos distintos en lo que una empresa tiene que hacer y tiene que honrar, que es cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores. Muy bien. Otra de las aristas que nosotros evaluamos y que vamos a sostener detallada y técnicamente en los espacios como en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República es que debe haber una simplificación normativa. Esto es otro tema muy esencial en lo que es la inspección de trabajo, y es que debe haber una simplificación de la normativa del procedimiento sancionador de la fiscalización laboral. Algo ya les adelantaba yo al inicio, cuando decía que nosotros no podemos ser una institución y ser un sistema de inspección de trabajo que prácticamente da 4 hasta 5 oportunidades, además de lo que comentaba, que si una empresa incumple, se queda sin subsana, sin una sanción efectiva. Además de ello, cuando una empresa ha incumplido y no subsana, se le da como 4 o 5 oportunidades para hacerlo. Esto es un extremo garantismo que ya roza con otro tipo de enfoques institucionales, ¿no? Entonces, un garantismo, reitero, cuando el administrador es el ciudadano, es muy correcto, pero no cuando el administrado es una empresa que está lesionando derechos fundamentales y laborales de un trabajador. Esto inmediatamente tiene que ser regulado porque lo que genera es lo que ustedes, como les decía, pueden entrar a la página de SUNAFIL y genera los atrasos que genera, ¿no? 2, 3 años sin resolución, con un procedimiento sancionador totalmente burocratizado, entorpecedor de poder cautelar realmente los derechos laborales de los trabajadores. Entonces nosotros estamos proponiendo que el Congreso de la República y el Ministerio de Trabajo sustenten y promuevan una iniciativa legislativa que simplifique los trámites del procedimiento sancionador para la inspección laboral, como hace rato les detallaba, excluyéndola, por ejemplo, de los alcances de la norma administrativa general de la ley 27444, caso de instituciones, reiteramos, qué curioso que la SUNAT sí tenga estos enfoques, pero a la inspección de trabajo no se le no se le vea la necesidad si son los trabajadores los que son afectados, y los trabajadores en el país pues son la enorme mayoría, son casi la totalidad de la población, trabajadores. Entonces, esto tiene que ser revertido, pero también hay otras fórmulas que estamos planteando y que en detalle vamos a sostener también en el Congreso de la República, en la mesa de trabajo que el día de mañana se va a comenzar a desarrollar. Por otro lado, hay otro tema también muy alarmante, prácticamente incomprensible en lo que es la inspección de trabajo en el Perú, en cuando nosotros decimos que hay que ampliar la competencia inspectiva de SUNAFIL a los trabajadores del sector público. Increíblemente en el Perú, SUNAFIL no tiene competencia para fiscalizar al sector público. ¿Por qué no? ¿Cuál es lo que sustenta el que solo se pueda fiscalizar a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada? ¿Por qué no se puede a los trabajadores del sector público fiscalizar? Esto no tiene ningún tipo de sustento, no tiene ningún tipo de criterio. También prácticamente, al decirlo, es una cuestión que pareciera evidente, ese sentido común, y sin lugar a dudas se tiene que ampliar la competencia para fiscalizar los regímenes laborales como los del Decreto Legislativo 276, 1057 y otros regímenes que son propios del sector público. No puede proseguir, es lo que está haciendo el Estado peruano ahí, es discriminar
a unos y a otros, ¿no? De lo que es la cautela de sus derechos laborales. Y más aún si vemos, por ejemplo, la problemática de los trabajadores, por ejemplo, el decreto legislativo, por mencionar uno del 1057, que han sufrido grandes atropellos y grandes atropellos a lo largo de estos años desde que se creó su régimen laboral, porque son absolutamente precarios, porque es un régimen bastante abusivo. Ya sabemos el movimiento respecto al personal CAS que hay a nivel nacional. Entonces, y estos trabajadores no tienen ni siquiera la cautela que le puede brindar la inspección de trabajo, a pesar de que está habilitada, pero puede brindar cierta cautela. Ojalá que logremos que sea mucho más eficaz, pero ni siquiera pueden acceder a ese mínimo. Esto tiene que ser inmediatamente modificado, y por eso nosotros ponemos que en la ley 28.806, que es la ley de inspección de trabajo, en su artículo 4.1, se retire, entre otros, ¿no? Otros seguramente de manera concordada con otros artículos, el siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. No hay ningún sustento para que ello prosiga así. Tenemos, y justamente entrando en materia, la problemática de los servidores civiles del régimen laboral CAS. Y acá tenemos que hablar de institucionalidad, una cuestión que en el Perú lamentablemente no es una cuestión de sentido de gestión pública, mucho menos de característica democrática o de respeto a las instituciones y a sus fueros, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Se preguntarán, es algo muy sencillo. La ley 29.981, que es la ley de creación de SUNAFIL, dice lo siguiente: régimen laboral de los trabajadores de la SUNAFIL están sujetos al régimen laboral de la actividad privada hasta que se implemente la carrera pública. La ley de creación prevé que los trabajadores de la institución, sea la función que desarrollen, están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Esto fue letra muerta desde que la institución surgió. El cuerpo inspectivo, efectivamente, pertenecemos al decreto legislativo 728 de la actividad privada, y prácticamente, pues, si lo pudieran haber evitado, lo hubieran hecho, pues una obligación supraconstitucional que conviene 81 de la OIT, además, exige para que los inspectores, el cuerpo inspectivo de trabajo en general, desarrolle sus funciones, para que lo pueda hacer de una manera autónoma, realmente a la altura de lo que está velando. Pero la parte administrativa, que no es parte menos importante de la institución, quedó dejada de un lado, como ha pasado, me parece, si no es en todo el aparato estatal, por lo menos en el 95%. Y sencillamente ha habido el personal administrativo a través de los años fue puesto de manera ilegal en lo que es el régimen, el decreto legislativo 1057. Si eso hace SUNAFIL, como otras cosas que no mencionaré el día de hoy, pierde institucionalidad. No se puede hablar de institucional si tu propia ley de creación no la cumples. Esto es realmente llamativo, y es una cuestión que si realmente el Estado peruano tiene interés en su agenda, en su punto 4 de la Agenda 19 del sector trabajo, tratar, es algo que tiene que ser necesariamente revertido y, y poner en los regímenes que corresponden a sus trabajadores. Esto es algo que también nosotros vamos a sustentar debidamente, y además con todo lo que ha pasado en los últimos tiempos respecto al decreto legislativo 1057, lo vamos a sustentar, y es un paso fundamental, es una condición sine qua non para que la institución pueda realmente tener legitimidad y sea respetable en términos de institucionalidad. Tenemos, por otro lado, el Tribunal de Fiscalización Laboral, una cuestión que se ha puesto muy en boga, ¿no? Claro, es de una implementación de última data. No teníamos nosotros Tribunal de Fiscalización Laboral, a pesar que la normativa preveía que sea una tercera instancia excepcional, ¿no? Que vía recurso de revisión, las multas consideradas muy graves puedan ser en esta instancia revisada. Pero tenemos que decir con mucho pesar que los precedentes vinculantes y las diversas resoluciones que viene emitiendo el Tribunal de Fiscalización Laboral, si ya tenemos un sistema
que ante la subsanación del incumplimiento no multa, que en su procedimiento sancionador excesivamente burocrático y garantista con un administrado incumplidor también va lesionando derechos laborales. Además de ello, hay que agregarle que hay un tribunal de fiscalización laboral que no actúa satisfactoriamente con la organicidad que debería tener con la institución, sino que se van dando precedentes y resoluciones que desprotegen aún más a los usuarios que asisten a la inspección de trabajo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir ahí que hay 3 integrantes titulares que provienen, y hay que decirlo a muchas veces en estos términos, más allá de lo que sea políticamente correcto, pero que provienen de estudios de abogados que solo han estado asesorando pues a grandes empresas. Es la famosa puerta giratoria, ¿no? En que muchas veces se denuncia y que tienen consecuencias grandes cuando se profundiza hasta dónde alcanzan estas puertas giratorias. Si no, veamos el caso español en los últimos años. Entonces, si vienen de estudios que solo asesoran grandes empresas, van a tener esa visión. Por tanto, solo aplican el punto de vista del lado empresarial, que seguramente no es negativo, que seguramente tiene sus razones de ser, pero también hay un punto de vista laboral. Y fundamentalmente hay lo que es la ley en estricto y los derechos laborales que debe garantizar el Estado peruano. Entonces, esto se viene reflejando pues en las diversas resoluciones y sobre todo en los precedentes vinculantes, ¿no? Que inclusive, por ejemplo, en lo que es las jornadas atípicas, y a pesar de que hay precedentes de Tribunal Constitucional, pues han dado figuras que realmente, amparándose en el acuerdo entre las partes, podrían, y de hecho lesionan no solo lo que es la jornada laboral, inclusive la típica, sino que además la propia integridad y seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Cuando esto cause justamente la aplicación del primer precedente vinculante del Tribunal de Fiscalización Laboral genere un accidente, recién ahí se pondrán las barbas en remojo. Creemos que no debe esperarse a ese momento. Entonces estamos proponiendo que el Ministerio de Trabajo y la Comisión de Trabajo del Congreso promuevan una iniciativa legislativa, todo esto es el paquete de fortalecimiento, que modifique el mecanismo de selección de vocales del Tribunal de Fiscalización Laboral, porque no está siendo operante. De manera que siempre mediante concurso público, como corresponde, se debe seleccionar abogados especialistas propuestos por nóminas entre las centrales sindicales y los gremios empleadores, siendo que dicha comisión de nómina estaría bajo la presidencia de un representante elegido por la Autoridad Administrativa de Trabajo para equilibrar las dos contrapartes que seguramente deben darse. Y finalmente nosotros tenemos que mencionar que hay cuestiones que se agrupan en otro paquete de reforma, si hablamos de una reforma integral de la inspección de trabajo en el Perú, que es lo que denominaríamos el carácter expeditivo que debe tener la inspección de trabajo. Un carácter expeditivo porque lo que se está lesionando, ¿qué son? Remuneraciones, es el día a día de una persona que con ello vive, ¿no? La remuneración es para eso, es para sustentarse a uno mismo, procurarle bienestar, el mayor bienestar que se pueda a su familia. Entonces no es un tema menor. Tiene que ser expeditivo cuando se lesiona un derecho laboral o un derecho fundamental, es decir, estamos hablando de los derechos sindicales, cuando se afecta la huelga, cuando se afecta el fuero sindical, las libertades sindicales. Se tiene que ser muy expeditivo. Entonces, actualmente ya hemos visto que no es la situación en la inspección de trabajo y saludamos de que el Ministerio de Trabajo esté teniendo o manteniendo lo que el exministro de Trabajo, Iber Maraví, bien enfocó, ¿no? Que es la Agenda 19 entre sus puntos de fortalecimiento justamente de la SUNAFIL y por ende de la inspección de trabajo. Debe actualizarse la escala de multas de la inspección de trabajo sin lugar a dudas. Debe actualizarse. Y no debe agravarse, digamos, aplicando una receta mecánica. También entendemos de que, y de hecho que actualmente el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo discrimina entre las multas de una empresa no MIPE, o una gran empresa podríamos llamarle, las pequeñas empresas y las microempresas como corresponde, por supuesto que corresponde, ¿no? Porque cuando hablamos de microempresas estamos hablando de actores que son emergentes, que merecen, sin lugar a dudas, ahí hay una discriminación positiva necesaria que debe hacer la ley,
porque no se les puede tratar pues como una minera, me imagino, transnacional, ¿no? Mientras uno opera con cientos o miles de millones de dólares, la otra vez tiene un capital social muy, muy, muy pobre. Entonces, tiene que haber esa discriminación sin lugar a dudas. Entonces, cuando nosotros hablamos de actualizar la escala de multas, justamente hablamos de actualizar sobre todo la que corresponde no a la pequeña o microempresa, sino justamente a la empresa no MIPE, a la empresa, a la gran empresa, que muchas veces prefiere, esto es corroborable, muchas veces prefiere infraccionar, y es justamente ahí donde se evalúa el costo-beneficio de la norma jurídica, porque no genera una disuasión efectiva. No es mejor pagar la multa, si acaso se paga, porque se llega a ir hasta el contencioso administrativo, que es otra de las falencias que tiene la Inspección de Trabajo, que por ejemplo las actas de infracción no posean el carácter de título ejecutivo, que también lo vamos a plantear. Entonces prefieren seguir ese camino de la sanción y del contencioso administrativo e inclusive podrían hasta pagar la multa antes que cumplir con los derechos laborales y colectivos de los trabajadores. Entonces tiene que haber una actualización de las multas para que realmente sean disuasivas. Consideramos que debe de derogarse la conciliación administrativa en SUNAFIL porque es un sentido contrario, es contra natura a lo que es la inspección de trabajo y su fiscalización, ¿no? Consideramos que los sindicatos de trabajadores, por supuesto, en consonancia con ellos, que deben participar en el caso de inspecciones referidas a afectaciones de libertades sindicales, o que deben implementarse medidas provisionales ante la afectación al ejercicio de la libertad sindical. El Estado peruano no solo debe ver cómo se mancilla este derecho fundamental de última ratio en el derecho colectivo, se tiene que asegurar la creencia de los trabajadores afectados. ¿Por qué no implementar embargos a favor de los usuarios que asisten a la inspección de trabajo para asegurar su creencia? Implementar, por ejemplo, un registro nacional de reincidencia. Hay empresas que por tal vez hasta más de 100 casos llevan anualmente en SUNAFIL. Hay que implementar facultades inspectivas que ya son impostergables, que no se pueden seguir dejando de lado. Y tiene que haber una fiscalización legislativa al sector trabajo para evaluar seriamente cómo está avanzando pues este servicio público, que no solo debe ser en cuestiones de urgencia nacional, como fue en la propia pandemia, analizado, sino desde el punto de vista de lo que cautela, que es nada más y nada menos que derechos fundamentales de segunda generación. Yo llegaría hasta ahí, agradeciendo nuevamente el espacio, presto para que si ustedes tienen alguna duda poder profundizarla, porque además esto no es una idea suelta, es una idea organizada, que como les hemos comentado, el día de mañana ya se va a comenzar a trabajar en una mesa de trabajo del Congreso de la República, y que en todo caso recobra interés porque eventualmente de nuestras propuestas muchas van a comenzar a trabajarse para el bienestar justamente de los usuarios de nuestro sistema. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Vamos a dar entonces paso a la secuencia de preguntas. Creo que todavía no tenemos ninguna. Creo que les damos unos breves minutos. ¿Le parece, doctor? Ok, está bien. Bien. Pueden ir formulando las preguntas que tengan pendientes o las dudas que en pronto les estaremos absorbiendo las.
Bien, iniciamos entonces nuestra secuencia de preguntas. Brigitte nos pregunta, ante el no pago de beneficios sociales por más de 4 años y tampoco pago de liquidaciones del trabajador de una REMIPE, ¿a quién se debe recurrir? ¿A la gerencia de trabajo o a la SUNAFIL? ¿Y cuánto tiempo se nos da el plazo? Ok, en el caso de una empresa, como se ha planteado en la pregunta, más bien también agradecer la pregunta, de REMIPE, ¿no? El REMIPE es el registro de micro y pequeña empresa. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar es si es pequeña o microempresa, ¿no? Pero en general, solo será de competencia del gobierno o de los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de trabajo a las microempresas, pero no todas ni siquiera, sino solo las que por listado se aprueban anualmente. Y esto se puede colegir tanto en la página web de SUNAFIL, porque tú pones ahí el RUG y te va a salir si son competentes o no, pero igualmente las direcciones regionales tienen habilitado ella, ¿no? O también aproximándote a la oficina te lo resuelve. Entonces, pero si no es microempresa, si es pequeña empresa, definitivamente es competencia de SUNAFIL y los beneficios laborales tienen que cumplirse, pero sí también es importante señalar que hay una prescripción a los 4 años de la capacidad de fiscalización y de proposición de procedimiento sancionador a las empresas en el caso de SUNAFIL. Eso hay que siempre también tener un cuidado con ello. No significa que no tengas habilitado el derecho, pero ya SUNAFIL va a perder competencia para poder fiscalizar. Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. No debería demorarse mucho. Cuando no te están pagando pasado un mes, 2 meses, ya pues un año, ¿no? Pero 4 años ya es un tema que podría ser un problema desde el punto de vista de la prescripción. Bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Nos llega también la pregunta de Danixa. Dice, en la modalidad de contratación CAS, ¿SUNAFIL qué tipo de contratación propone? Ya que ahora, para cubrir esas vacantes, están optando por contratación de terceros u orden de servicios. Ya, muchas gracias. Ahí lo que tenemos que decir es que, en primer término, la alocación de servicios para sostener una relación laboral es una contratación fraudulenta, lesiva de la ley. Porque la alocación de servicios es una contratación, es una modalidad civil, en la que no existe el elemento subordinación que es característico de una relación laboral. Hablamos de locación de servicios, por ponerlo en un ejemplo, pues cuando, no sé, voy a un abogado y yo no le voy a plantear horario ni le voy a proveer de herramientas, simplemente le digo, mira, necesito que me hagas esto, cuál es el costo, y el abogado va viendo cómo lo hace. Esa es una locación de servicios civil, no hay una relación laboral ahí. Pero si la relación laboral lo hago vía locación de servicios, esto sí es una vulneración de la normativa que es sancionable. Es una situación irregular que el Estado peruano no puede avalar ni se puede dar. Por eso justamente nosotros hablamos del fortalecimiento que debe tener SUNAFIL, porque lamentablemente, dependiendo los regímenes públicos de la institución en cuestión, podríamos o no tener competencia para fiscalizarlo. Y eso es lamentable, ¿no? Porque realmente es una lesión que se hace a un trabajador contratarlo bajo la figura de un locador, que no corresponde. Pero más lamentable es que la Inspección de Trabajo en el Perú no pueda investigar ello, porque la competencia lo restringe al régimen de la actividad privada. Entonces, nosotros respecto a lo que es el tratamiento del decreto legislativo 1057, nosotros estamos diciendo que nosotros debemos tener competencia para fiscalizar y de alguna manera contener, si no revertir, los abusos que se vinieron dando progresiva y sistemáticamente en este régimen laboral.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Igualmente tenemos la pregunta de Tony Harris Pari Espinosa. Indica, ¿puede SUNAFIL intervenir cuando una entidad pública no quiere reconocer, ni menos hacer efectivo el pago de vacaciones truncas? Muchas gracias también por la pregunta. Nosotros podemos intervenir si es que esta institución del Estado, si esta institución pública tiene o aplica el régimen de la actividad privada, que ciertamente varias instituciones del Estado lo hacen, ¿no? Ahí podemos intervenir y por supuesto que podemos fiscalizar este pago de vacaciones truncas, ¿no? Que es parte del paquete de lo que se llama liquidación de beneficios sociales, por supuesto. Pero si es que es una institución que no tiene trabajadores en el régimen de la actividad privada, es decir, se maneja por la 276 y la 1057, por ejemplo, lamentablemente nosotros no tenemos competencia. No, legalmente hay un principio de legalidad que nosotros no podemos transgredir, no tendríamos competencia, y por eso es lo que decía en uno de los puntos de la exposición de hoy, es imprescindible que SUNAFIL ya tenga competencia absoluta sobre la fiscalización de cualquier régimen del sector público. Antes de pasar a la siguiente pregunta, a nuestros participantes que están indicando que el link de asistencia está desactivada, indicarles que si no han podido lograr su inscripción anterior, lamentablemente no pueden marcar asistencia. Solo marcan asistencia los que lograron la inscripción. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos llega también la pregunta de Roosevelt Gerardo Zabaleta. Dice, el plazo de prescripción para reclamar el pago de beneficios laborales es de 4 años contados a partir de la fecha de ceses. Después de 4 años, ni la SUNAFIL ni el Poder Judicial podrá exigir su pago, si no se inició antes del procedimiento del reclamo de pago. Creo que no es pregunta, sino una acotación. Sí, sí, es lo que había sostenido. En el caso de que transcurrido 4 años no se haya actuado en la instancia administrativa, por ejemplo en SUNAFIL, va a prescribir nuestra capacidad de fiscalizar y sancionar un eventual incumplimiento sociolaboral que se pueda haber dado, ¿no? Y efectivamente también en la vía judicial, como también es conocido, el periodo es de 4 años. Entonces, esto también debería ser materia de modificación, por cierto. Hay un proyecto de ley que plantea que, pero lamentablemente se archivan. Estos casos que son muy importantes se archivan en el debate parlamentario, pero se proponía, como se da de hecho en otras latitudes, que el periodo de prescripción sea de 10 años. Es mucho más razonable, se condice, ¿no? Porque a veces un trabajador no conoce, no se entera de cómo es que debe hacer o accionar digamos, debe accionar para que se cumplan con sus derechos laborales. Se terminan enterando por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, eso debería prosperar para que haya un mayor margen de tiempo para que el trabajador pueda solicitar la actuación administrativa o judicial, pero lo que está actualmente vigente es un periodo de 4 años, efectivamente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos llega también la pregunta de Beto Guamaní. Dice, en general, ¿qué infracciones laborales son subsanables y por tanto ya no se impondría sanción administrativa? Correcto. No se impone en la medida, siempre aclarando, que el empleador subsane, es decir, debe 1.000 soles de liquidaciones, ¿no? Por ponerlo en términos simples. Entonces nosotros requerimos, ellos acreditan y efectivamente le han pagado al trabajador los 1.000 soles con sus intereses, y entonces nosotros ya no podemos proponer multa, lo que estamos de desacuerdo. Debería proponerse que se reduzca al 50%, no lo sé, es distinto, pero no debería quedarse sin sancionar. Ahora, justamente la pregunta es buena, dice, ¿cuáles son esas materias subsanables? Esto también lo define bien la Ley General de Inspección de Trabajo, la 28.806 y su reglamento. Es subsanable fundamentalmente, para que lo entiendan sin mucha complicación, todo lo que es pagos
económicos, gratificación, CTS, vacaciones, remuneraciones, bonificaciones, porque efectivamente, pues algo que se ha dejado de pagar puede ser subsanado con los debidos intereses, obviamente, que se han generado y que corresponden. Hay otras situaciones que no son subsanables de ninguna manera, ¿no? Casos por mencionar, por ejemplo, de hostigamiento, discriminación, algunas afectaciones a las libertades sindicales, temas de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Por ejemplo, un accidente de trabajo que termine en muerte, pues eso ya es insubsanable, ¿no? Por sentido común ya no hay ninguna forma de revertir ello. Entonces eso sí, se declara insubsanable y se multará. Pero lo que es básicamente tema de pagos de beneficios, que les tengo que decir que es más o menos el 70 hasta 80% de casos que ves una FIL, ¿no? Sí, los puedes subsanar como corresponde a un empleador, pero eso no debería ser óbice para que se quede sin una multa, sino que esa subsanación debería a lo mucho reducirle un porcentaje a establecer, que es lo que vamos a ir sosteniendo en la mesa de trabajo que se desarrollará en el Congreso. Bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos también la pregunta de Dayana Vanessa, dice, pero si es el régimen del trabajador es 276 y pasaron los 4 años, ¿se puede tomar los 10 años del Código Civil? Sí, en el caso de los trabajadores 276, bueno, yo entiendo que la pregunta va respecto a la prescripción en el ámbito judicial, ¿no? Pero, porque como les decía, nosotros no tenemos competencia para analizar, para fiscalizar estos regímenes, lamentablemente, del sector público. Pero en el ámbito judicial, la prescripción va a darse a los 4 años en cualquier relación laboral que se esté dando, ¿no? Entonces, esto aplicaría igualmente para el régimen público de la 276. Muy bien, doctor. Creo que ya agotamos preguntas. No nos queda, doctor, más que agradecerle como siempre su excelente ponencia el día de hoy, su desinteresada disposición para con el Colegio de Abogados. En nombre de nuestro decano y del Colegio de Abogados y la Junta Directiva, le agradecemos muchísimo, doctor, y hacemos votos para nuevamente contar una próxima oportunidad con usted. Muchísimas gracias en nombre del Colegio de Abogados. A ustedes, muchas gracias y saludos, por supuesto, a toda la junta directiva del colegio que muy bien encamina el actual decano. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Bien, a todos nuestros participantes les agradecemos su participación y asistencia el día de hoy. Las personas que no pudieron registrar su asistencia es porque, como les indico, no están cumpliendo con el primer requisito, que es la preinscripción. Muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.